Temporada de Narcisos. Escrito por Josephine Himes. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 9. El pañuelo, el diario y la caja de música. Episodio 1. Candy estaba acostada de lado, con la cabeza apoyada en su codo. No podía apretar los ojos de la figura dormida a su lado. Las mañanas anteriores, Terrence siempre había sido el primero en despertar, por lo que no había sido capaz de contemplarlo mientras él dormía. Solo podía ver su perfil, ya que su rostro estaba medio enterrado en la almohada color verde menta y su espalda descubierta por estar dormido boca abajo. Parecía estar profundamente dormido, por su poco común expresión relajada, sin estar alerta, casi tan serena y abierta como la de un niño. El habitual mechón de pelo errante que a menudo se negaba en quedarse en su lugar, esta vez estaba sobre su frente, burlándose de ella, dándole otra excusa para acariciar su rostro. A pesar de que sus hombros y espalda estaba bien relajado, todavía podía distinguir sus músculos bien definidos. Como la sábana se había movido mientras dormía, podía verlo medio desnudo. Suponiendo que podía tener frío, había tratado de cubrirlo con las mantas, pero cuando sus manos tocaron su espalda, pudo sentirlo bastante tibio. Vacilando por un momento, decidió desechar su idea inicial. Con su mano izquierda le acarició la espalda muy ligeramente. Ponderó las nuevas características de su personalidad, que estaba apenas descubriendo gracias a su intimidad recién adquirida. Una cosa estaba clara para ella: el contacto físico era una cuestión capital para Terrence. Él le había prometido que solo iba a dormir a su lado, siempre y cuando su periodo terminara, pero al final no había sido capaz de cumplir la promesa. Sin tener relaciones, Terrence le había llevado a otros juegos y caricias que habían sido un buen sustituto por las últimas 4 noches. No podía quejarse. Candy suponía que los siguientes 2 días previos a la boda resultarían muy difíciles para él. Para empezar, tan pronto como amaneciera, se tendrían que preparar para viajar al pueblo para luego llegar al hogar de Pony. Lamentablemente, el hogar de Pony solo podía ofrecer 2 habitaciones. Terrence y Albert tendrían que quedarse en el único hotel del pueblo, mientras que las señoras Cornwell y Baker se quedarían en el hogar de Pony. Terrence no había estado muy contento con los arreglos, pero ni la señora Baker ni la señora Cornwell hubieran permitido lo contrario. Las damas tendrían que quedarse en el hogar de Pony para arreglar los detalles de la ceremonia, que sería sencilla, pero no tenía que ser simple. Según las palabras de la señora Baker, Candy había estado de acuerdo con la disposición, aunque solo fuera para mantener a Terrence a distancia las 2 noches previas a la boda. Sabía que si él se quedaba en el hogar de Pony, insistiría en escabullirse a su habitación para pasar la noche juntos. A pesar de que le encantaba estar con él, sabía que en el hogar de Pony no podían permitirse el lujo de la relativa libertad que la mansión Andre les había ofrecido, debido a sus grandes proporciones y el hecho de que la habitación de Candy estaba bastante lejos de las habitaciones de la familia. De regreso al hogar de Pony, Candy honestamente no creía que Terrence pudiera salir de su habitación sin ser visto por una de las maestras. Incapaz de contradecir a la madre de Terrence y a su futura suegra, estuvo de acuerdo con ella y al joven tuvo que cumplir, a pesar de su disgusto. Candy percibió que Terrence estremecía bajo la palma de su mano. Finalmente cubrió su espalda con las mantas. Ella también se recostó boca abajo a su lado, apoyando su cabeza en el hombro de él. Así, abrazada a la figura dormida, siguió acariciándolo bajo las sábanas, disfrutando de su cercanía. Hizo un repaso de los acontecimientos de los días anteriores. La mañana del 3 de enero, la señora Baker había llegado a Chicago acompañada de su dama de compañía. Candy y Terrence habían ido a la estación a buscarla, pero por el bien del secreto solo Candy había esperado en la plataforma a la señora Baker. Mientras Terrence permanecía en el auto con el chofer, a pesar de que Terrence ya había desarrollado una carrera sin conexión con la carrera de su madre en la industria del entretenimiento, los dos mantuvieron su verdadera relación en secreto. Terrence le había explicado a Candy que más de una vez él le había sugerido a su madre hacer público que eran madre e hijo en una conferencia de prensa.
pero la señora Baker siempre se había negado sin exponer sus razones. Terence tendía a creer que su madre, como todas las mujeres, todavía tenía una vena de vanidad. Prefería no poner fecha a hacer público que ella tenía un hijo y que ya era un hombre adulto. Terence ignoraba que la señora Baker tenía otros motivos, mucho más generosos. Cualquier cosa que Eleanor tuviera en mente le había pedido a su hijo ser tan cuidadosos como de costumbre. Por lo tanto, cuando su tren finalmente llegó, solo la pequeña figura de Candice White Andley estaba ahí, sacudiendo su mano en señal de bienvenida. Pronto, una mujer alta y elegante, vestida con un abrigo negro y un sombrero de ala ancha, descendió del tren. Las dos mujeres se quedaron frente a frente por un momento, reconociéndose la una a la otra lentamente. Para Candy, la señora Baker seguía siendo tan hermosa y encantadora como siempre, como si ella no lo hubiera envejecido en los últimos 10 años. Por el contrario, para la señora Baker le fue necesario unos segundos para reconocer a esta elegante joven mujer, vestida con una ligera capa marrón, a la chica que alguna vez conoció. La larga melena rubia se había ido, para ser reemplazada por un corte moderno coronado por un sombrero pequeño. Sin embargo, los dulces ojos verdes, las pecas y los hoyuelos seguían allí. La señora Baker finalmente dio el primer paso y abrazó a la joven rubia con cariño. «Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos en Rockstone, señora», dijo Candy, incapaz de contener una lágrima mientras era abrazada por la señora Baker. «Tanto que pensé que nunca volvería a verla, señorita Andley», respondió Eleanor, levantando el velo de su sombrero ligeramente para besar a Candy, pero colocándolo de nuevo en su lugar rápidamente. «Llámeme Candy», respondió la rubia con una de sus sonrisas abiertas que Eleanor creía que eran muy atractivas. «Entonces tú debes llamarme Eleanor». «Gracias, Eleanor, pero ahora tenemos que irnos, antes de que algo no deseado suceda», advirtió Candy apresurada, ofreciendo su mano a la dama de compañía de la señora Baker y apresurándose correctamente. Terrence se movió en su sueño, distrayendo a Candy de sus recuerdos. El hombre se giró descansando ahora sobre su espalda y murmurando algo ininteligible. Con un brazo atrajo el cuerpo de Candy hacia sus brazos y lo continuó durmiendo. La joven, al ver que no estaba despierto, apoyó la cabeza en la parte superior de su pecho y continuó pensando en los acontecimientos recientes. Días antes, Terrence había revelado la identidad de su madre a Albert y le pidió ayuda para preservar el secreto. Por lo tanto, los detalles para albergar a la señora Baker en la mansión Andley fue hecha sin que la prensa se enterara. Los días que se quedaría en la casa, solo un pequeño grupo de sirvientes de más confianza y el círculo más allegado de la familia estarían enterados de su presencia. La tía Elroy había abandonado la casa desde el día anterior, con el fin de pasar unas semanas en Lakewood, como una manera de descansar después de la celebración de las fiestas. Albert se había asegurado que ningún otro pariente fuera en esos días. Envió notas a sus amistades para hacerles saber que iba a estar fuera de Chicago por una semana. Informar a los Cornwell de la razón de todas estas precauciones había sido un asunto que Candy consideró seriamente digno de ser anotado en el diario de la familia. Ella era la única que sabía que venía. Había mantenido el secreto de la identidad de la madre de Terrence, y como sabía que la obsesión adolescente de Archie aún persistía, únicamente se sentó a disfrutar de la escena que se desarrolló frente a sus ojos de la siguiente manera. Cuando Terrence, quien ignoraba que Archibald había admirado a su madre desde su juventud, explicó que su verdadera madre no era la duquesa de Beatrice Granchester, como todos sus compañeros de escuela creían, sino que más bien era el hijo secreto de Margaret Eleanor Baker de Breton, más conocida con el nombre artístico de Eleanor Baker. La mandíbula de Archibald cayó al suelo en un instante. Annie también quedó impresionada, pero de una manera más natural. Sin embargo, no podía explicar por qué su esposo estaba tan pálido y con los ojos ampliados, como si estuviera en un profundo shock. «Lo estás inventando», Archie había murmurado finalmente. «¿Inventando? ¿Crees que estaría dispuesto a admitir que soy un hijo bastardo solo para burlarme de ti, Cornwell?», Terrence preguntó, levantando la ceja en su gesto característico. «No puede ser hijo de la señora Baker. Ella es demasiado joven y hermosa para hacerlo». Archie insistió en total negación. Entonces fue el turno de Annie de mirar a su esposo con sorpresa. No estaba siendo grosero con Terrence, más allá de los límites del decoro, sino que también
lo estaba escuchando admitir abiertamente sobre la belleza de otra mujer, justo enfrente de ella. Siento mucho que te parezca demasiado viejo y feo para ser hijo de mi madre, pero es la verdad. Candy puede atestiguarlo también. Ella sabe que es mi madre, dijo Terrence despectivamente, no queriendo perder el tiempo justificando su parentesco. Archibald se giró hacia su prima con una mirada interrogante. Terry está diciendo la verdad. Conocí a su madre hace muchos años en Escocia. Ella lo visitó ahí, mientras estábamos en la escuela de verano. Años más tarde la vi en otra ocasión, aquí, en Estados Unidos. Candy explicó. Ahora era el turno de los dos jóvenes de ver a Candy en shock. Archie no podía creer que su primo hubiese conocido a Eleanor Baker y que nunca se lo hubiera contado. Y Terry estaba intrigado, pues no sabía cuándo su madre y ella se habían visto después de Escocia. Entonces, intervino Albert aclarándose la garganta. La razón por la que Terrence nos está pidiendo discreción es porque su madre prefiere mantener su relación con Terrence en secreto, porque ella es una mujer soltera. Ustedes deben entender que es tan delicado puede ser esto para una figura pública. Ella va a estar en nuestra casa. Así que quiero ofrecerle toda la comodidad y seguridad que ella necesita. Ahora Terrence es parte de nuestra familia. Y él y su madre tienen un secreto que se convierte en nuestro secreto. ¿Entendido? Sí, tío. Todo lo que la señora Baker necesite. Tienes que saber que he sido un devoto fan de su talento toda mi vida. Y nada me complacería más que darle la bienvenida a nuestra familia. ¿Verdad, Dani? Dijo Archibald, cuya lengua repentinamente se había soltado para sorpresa de todos. Bueno... sí, respondió Annie, todavía desconcertada con la extraña reacción de su esposo. Terrence, quien había estado siguiendo los cambios de ánimo de Archibald, finalmente entendió lo que estaba sucediendo con su viejo compañero de escuela. Estás fascinado con mi madre. Qué raro. Él tiene mi edad. Caray, eso es muy retorcido, pensó medio divertido y medio asqueado. Más tarde compartió estas impresiones con Candy y al comparar notas, se unió decididamente a la diversión de su prometida. Sin embargo, la diversión no se detuvo allí. Cuando Eleanor finalmente llegó, Archibald no pudo controlar sus modales e hizo todo lo posible para obtener la atención de la dama, ante los ojos asombrados de Arnie. La señora Baker se encontró con que el joven Archibald era encantador e inteligente. Sin embargo, a juzgar por el aspecto deslumbrante de Annie, Terrence sospechaba que el éxito de la noche le costaría a Archibald y que encontraría la puerta cerrada de su alcoba por lo menos durante una noche. Por primera vez, Terrence, quien disfrutaba de la compañía de su prometida esa misma noche, se compadeció de su viejo compañero de clases. Con el rabillo del ojo, Candy checó la hora en su reloj. Eran casi las 4:30 de la mañana. Pensó que era mejor dejar a Terrence dormir por lo menos media hora más antes de despertarlo. Los sirvientes generalmente comenzaban sus labores a las 6 de la mañana, así que era seguro que él regresara a su habitación más tardar a las 5 o 5:30. Candy pensó que más allá del lado gracioso de los últimos acontecimientos, la llegada de la señora Baker significaba que tendría una oportunidad de abrir su corazón a una mujer que entendería plenamente los sentimientos por Terrence. El segundo día de su estancia, la señora Baker había solicitado a Candy ir a su habitación para mostrarle algo que le había llevado. Candy aún recordaba vívidamente la conversación íntima que habían compartido. Quería tener algo de tiempo para hablar contigo, Candy, dijo la señora Baker mientras se sentaba en la sala de estar del dormitorio y lo invitaba a compartir con ella el sofá de 2 piezas. La joven obedeció, y una vez que estuvieron juntas, la señora Baker tomó las delgadas manos de Candy entre las suyas. Quiero darte las gracias por esperar a mi hijo y por ser lo suficientemente generosa como para perdonar sus defectos, dijo la mujer, mostrando en sus ojos todos los matices de verde y azul que tantas veces había visto en los de su hijo. Creo que no había nada que perdonar, señora. Lo que sufrimos fue el resultado de nuestras imprudentes decisiones. Ambos tenemos la misma parte de culpa, admitió bajando los ojos. Aquella tarde, cuando nos vimos por última vez, usted estaba tan segura de que Terry había vuelto en sí, gracias a mi presencia, y yo no quería aceptarlo. No creía poder tener tanta influencia en él. ¿Ahora lo ves?
Preguntó la señora Baker, sabiendo perfectamente bien que Candy se refería a su encuentro en Rockstone. Sí, si tan solo lo hubiera creído en ese entonces. Si en lugar de huir de ahí lo hubiera buscado y le hubiera dicho que yo también vivía el mismo infierno que él, nos habríamos ahorrado una gran cantidad de sufrimiento. Incluso antes, usted me ofreció otra oportunidad de verlo, cuando me envió aquel boleto para asistir al estreno de Hamlet. Una vez más fui obstinada y rechacé la tentadora oferta. Estaba tan tontamente convencida de que era lo correcto. Me temo que él pensaba lo mismo, dijo la señora Baker con una sonrisa triste. Reconocer tu responsabilidad en esto habla bien de ti, Candy. Sin embargo, aunque me hubiera gustado verlos juntos desde Rockstone, tengo que admitir que en ese momento él no estaba en condiciones para ofrecerte lo que mereces. En cambio ahora él es realmente todo un hombre, concluyó Eleanor con el orgullo maternal brillando en sus ojos. Ah, sí, no podría estar más de acuerdo. Es el mejor de los hombres. Candy sonrió, exudando el amor que sentía por Terrence por todos los poros. ¿Debo suponer entonces que él fue lo suficientemente suave contigo? Eleanor le preguntó con una mirada significativa en los ojos. Candy estaba desconcertada. ¿Eleanor estaba implicando lo que creía? ¿O era solo su imaginación? No supo qué responder. Al observar las reservas de Candy, Eleanor agregó: anoche fue a la habitación de Terrence para hablarle de algo, pero al llamar a su puerta no respondió. Entonces me di cuenta de que la puerta no estaba cerrada con llave, así que entré. Él se había retirado temprano, argumentando estar cansado. Sin embargo, eran más de las 11 y no estaba en su habitación. Creo que conozco el mundo lo suficiente como para saber dónde estaba. Eleanor, Ay, no, por favor. No te angusties por mi causa, Candy. Si alguien sabe lo que es amar a un hombre más allá de los convencionalismos, esa soy yo. No te estoy diciendo esto para que te sientas incómoda. Todo lo contrario. Quiero que sepas que estoy agradecida por tu amor incondicional hacia mi hijo. Un amor como el tuyo, tan fuerte y tan audaz, es lo que él necesitaba más que en nada en el mundo. Una madre solo puede estar feliz de ver garantizado el futuro de su hijo. Gracias por su comprensión, dijo finalmente Candy, reconfortada por las palabras de Eleanor. Y para dar una respuesta adecuada a su pregunta, la respuesta es sí. Él ha sido todo lo que una mujer puede desear de un hombre. Todo lo que ha ocurrido hasta el momento entre nosotros ha sido bajo mi consentimiento, tomando en cuenta tanto mi felicidad como la de él. Me alegra saber eso. Recuerdo que su padre también era muy hábil en ese departamento, así que de alguna manera esperaba que se pareciera a él en algo, explicó Eleanor con naturalidad, observando que su nuera todavía estaba ruborizada por sus comentarios. En cuanto a otros aspectos de su carácter, me siento orgullosa de que Terry se hubiese convertido en un mejor hombre que su padre, confesó Eleanor. Sus ojos se nublaron por un instante. Es decir, Terry aprendió a ser honesto con su corazón y a pelear por lo que quiere. Incluso tengo que admitir que me hubiera gustado verle reaccionar antes. Mucho tiempo antes. De todos modos, estoy muy feliz de la suerte que tuvo para encontrarse a sí mismo y de que tú estuvieras dispuesta a aceptarlo de nuevo. Su padre, por desgracia, nunca estuvo plenamente consciente de la magnitud de sus errores, sino hasta que ya fue demasiado tarde. Pero seguramente su excelencia debió amarla mucho como para desafiar a la sociedad y tener un hijo con usted. Tal vez era demasiado débil para contradecir a su familia. Supongo que lo amenazaron con renegar de él o algo por el estilo, argumentó Candy, siempre tratando de encontrar algo bueno en todos lados. Ay, querida, la historia con Richard Granchester es mucho más complicada que eso. La aristocracia inglesa no puede desheredar a un heredero legítimo, a menos que esté legalmente comprobado que el heredero es culpable de alta traición a la corona. Tener un hijo fuera del matrimonio puede ser solo escandaloso, pero nada más. Candy miró a Eleanor con desconcierto total. Lo que realmente quiero decir, Candy, es que si él realmente hubiera querido, Richard podría haberse casado conmigo, sin perder su derecho al título y a las propiedades que incluía el cargo. Por supuesto, habría sido despreciado y condenado por la nobleza y muy probablemente hubiera perdido sus posibilidades políticas. Sin embargo, nunca habría sido pobre ni hubiera perdido sus derechos de nacimiento. Obviamente, cuando tenía 19 años no sabía nada de esto y nunca dudé de su palabra.
cuando me presentó la misma situación que tú sugeriste. Entonces le mintió. Sí, y por mucho tiempo. Richard estaba enamorado de mí, pero solo en la medida que se lo permitía su situación en la vida. La primera vez que se acercó a mí, me dijo que me había visto en un retrato de una galería en Londres. Yo había posado como un favor para un artista. Estaba acostumbrada a hacerlo porque la tía que me crió era una gran pintora de Nueva York. Fue amor a primera vista entonces, supuso Candy. Eso es correcto. Creo que los Granchester tienden a dejarse llevar por la pasión del momento, pero no por todas las pasiones son lo suficientemente fuertes para sobrevivir en el tiempo y a la oposición. Cuando Richard me cortejó, él sabía que lo único que podía ofrecerme era su protección, como ellos lo llaman. El matrimonio nunca estuvo por su mente, pero por supuesto, no fue honesto conmigo al respecto. Si te importa escuchar una larga y triste historia, podría darte más detalles sobre eso. Candy, que siempre había querido saber más acerca de los padres de Terrence y su historia de nacimiento, le expresó a su futura suegra que sería un honor si se lo confiaba. Mira, Eleanor comenzó con un profundo suspiro. En aquel entonces dejé Nueva York enfadada y enojada después de que mi director y mentor, Maurice Barrymore, me hizo una propuesta indecente que no estaba dispuesta a cumplir. Viajé a Londres a trabajar, sintiendo que había perdido mi honor, pero irónicamente perdí todo en los brazos de Richard. Cuando veo a mi hijo interactuar contigo y lo intenta, que estás con cada uno de sus gestos, veo la manera en la que su padre fue conmigo. Sin duda comprenderás lo difícil que fue para mí resistirme a Richard. Candy asistió en silencio, comprendiendo que al igual que Terrence se parecía a su madre en apariencia y su pasión por el teatro, también tenía rasgos y el carácter de su padre. Sin embargo, tenía menos principios que su hijo. Richard no tuvo escrúpulos para seducir a una mujer que sabía muy poco del mundo y que nunca había estado con un hombre. Pero él no contó que hubiera un hijo. Sin duda eso lo hizo dudar sobre lo que tenía que hacer con usted y el bebé. Me imagino que tuvo varias dudas, pero la manera en la que él resolvió su dilema fue más escandaloso e inmoral que el que yo tuviera un hijo fuera del matrimonio. ¿Qué hizo? Bueno, pues mientras me cortejaba, él ya estaba comprometido con Lady Beatriz. Fue un matrimonio por conveniencia de ambas partes, pero eso no era nada raro entre la nobleza. No obstante, la relación se había tornado especialmente fría, porque ambos habían sido infieles y había fuera rumores de que el acuerdo sería cancelado. La madrastra de Terry tenía un amante, exclamó Candy, cubriéndose la boca con las manos. Y Richard también. Pero la sociedad siempre es más dura con las mujeres, si nos atrevemos a ir en contra de las costumbres. Richard podría haber roto el compromiso con facilidad y nadie le hubiera culpado por ello. A los ojos del mundo él era el ofendido, así que podía romper el compromiso. Sin embargo, en lugar de hacerlo, negoció con ella. ¿Qué quiere decir con que negoció con ella?, preguntó Candy, cada vez más y más escandalizada por las acciones del duque. El padre de Richard estaba enfermo y estaba ansioso por conocer a su descendencia antes de morir. Debes saber que Richard no tiene más hermanos jóvenes. Por lo tanto, mi embarazo resultó muy conveniente para aquel duque y su hijo. Mira, Richard no podía dudar de que el niño que esperaba era suyo, porque él sabía que él había sido mi primer y único amante. Considerando el comportamiento anterior de Lady Beatriz, jamás podrían estar seguros si en verdad alguna vez un hijo de ella podría ser de Richard. Así que astuto como era, Richard le propuso a Lady Beatriz que no cancelaría el compromiso si aceptaba a su hijo como el de ella, en caso fuera varón. Lamento decir esto, Eleanor, pero más allá de mi comprensión que alguien pueda llegar a ser tan cruel. Para Richard eso fue un arreglo muy aceptable y hasta noble, porque no dejaría al niño en la pobreza y aseguraría su futuro. Claro, si es que era un niño. Si hubiese sido una niña, se hubiera quedado conmigo y Richard velaría por ella, pero por supuesto sin casarse conmigo. Por lo menos de esta manera podría tratar de buscar al heredero para el ducado. Entonces, una pregunta importante apareció en el rostro de Candy, pero que no se atrevía a pronunciar.
Eleanor decidió abrir su corazón a su futura nuera, respondiendo por su propia voluntad. Sí acepté, pero no sin pelear y no tan fácilmente como Richard creía, explicó. De hecho, cuando Richard habló de esto con la duquesa, yo estaba de viaje en Francia. Déjame te explico. Después de que nos convertimos en amantes, tuve la audacia de dejar mi grupo teatral y seguir a Richard a París. A pesar de que sabía que estaba haciendo algo incorrecto, no puedo negar que fueron los momentos más felices de mi vida hasta ahora. Sin embargo, terminaron cuando le dije a Richard que estaba embarazada. Él debía haber fraguado su plan en ese momento, porque solo unos pocos días después me dijo que tenía que regresar a Inglaterra a arreglar unos asuntos con su padre. Fui tan ingenua como para imaginar que él quería anunciarle a su padre que se casaría conmigo. Así que lo dejé ir sin preocupación mientras lo esperaba en París. Espera, ¿cómo descubrió sus verdaderas intenciones? Aún me estremezco de recordarlo, Candy. La mujer exclamó frotándose los brazos como si estuviera viviendo la situación de nueva cuenta. Aproximadamente un mes después de su partida, leí en los periódicos que se había casado con Lady Beatrice y que habían partido hacia Escocia. Estuve a punto de perder al niño por la impresión. Me sentí muy dolida y molesta por su traición, que tan pronto como pude viajar sin poner en peligro la vida del niño, regresé a Nueva York, con la esperanza de que mi tía Gladys aún me recibiera. Afortunadamente, la hermana de mi padre demostró ser más leal que Richard. De inmediato me ofreció su apoyo para mí y para el niño. Entonces, decidió continuar su vida como madre soltera. Esto fue muy valiente de su parte, Eleanor. Sí, a pesar de tener el corazón roto, no me podía dar el lujo de tirarme a la depresión. Una madre tiene que ser fuerte por su hijo. Candy asintió. Pero entonces, ¿cómo fue que Terrence terminó creciendo como un Granchester y no como Lee Breton? Preguntó Candy intrigada. Bueno, cuando Richard se enteró de que no estaba esperándolo en París, se vino a América a buscarme. Se había casado con Lady Beatrice, pero no había renunciado ni a mí ni a sus expectativas de tener un heredero. Quería tener todo. Una mujer de rango para hacer frente a sus obligaciones aristocráticas en Inglaterra, pero también una amante que lo amaba y un primogénito que heredaría el ducado a su debido tiempo. Los hombres como él no están acostumbrados a tener un no como respuesta cuando están decididos en algo. ¿Cómo lo recibió? Me resistí a sus avances, pero de nuevo me llevó a vivir con él para disgusto de mi tía. Justificó su casamiento con Beatriz diciendo que él no quería perder su derecho de nacimiento, pero que él tenía previsto divorciarse de su esposa tan pronto tomara posesión de su título. Esta vez no le creí tan fácilmente. Sin embargo, al final me convenció porque aún lo amaba. Tenía la ilusión de que él me correspondiera de la misma manera. Por lo tanto, acepté su trato. Vivimos juntos en una casa de campo a las afueras de Nueva Jersey, que él arrendó bajo un nombre falso. El resto del embarazo vivimos como si fuéramos verdaderamente marido y mujer. Debo admitir que todavía recuerdo con cariño esos días. No puedo culparla. Tener al hombre que se ama mientras espera un hijo de él debe ser una experiencia única. Lo es, y estoy segura de que lo vas a disfrutar muy pronto. Pero claro, sin la amargura y la culpabilidad que a veces nublaba mi felicidad en ese entonces. Candy sintió que las mejillas le ardían ante la sugerencia de Eleanor. Me siento mal por tomar al esposo de otra mujer, continuó Eleanor, aunque sabía que Beatriz no amaba a Richard. También me sentía muy triste por haber decepcionado a mi tía Gladys, porque aunque ella me dijo que lo que estaba haciendo era incorrecto, me resistía a ver la verdad. ¿Cómo descubrió las verdaderas intenciones del duque? Hasta que lo confesó todo después del nacimiento de Terry. De hecho, siguiendo el plan de Richard, Beatriz después de la boda se dejó de ver en Inglaterra y se fue a vivir solo con una doncella en la villa de Escocia. Después de cuando Richard me siguió a los Estados Unidos, su esposa también llegó a Nueva York y vivió recluida en una casa en Long Island. Por lo tanto, ya estaba lista para recibir al niño. Después de su primer año de vida, lo presentó al mundo como su hijo. No podía creer cómo se había fraguado el futuro de mi hijo sin mi conocimiento. En principio, por supuesto, me negué a participar en los escandalosos planes. Entonces, ¿qué le hizo cambiar de parecer?
Ah, Candy, la vida de una actriz siempre es incierta y yo, por mi amor a Richard, casi arruino mi carrera. No había logrado terminar mi contrato en Londres. Después de no haber trabajado en un año por el embarazo, tenía pocas oportunidades de regresar a las tablas, especialmente cuando mi ex director era considerado el rey de Broadway en ese momento. Él todavía estaba resentido por mi rechazo, así que sabía que tendría que luchar mucho para encontrar trabajo y con un hijo sería mucho más difícil. Pero su familia no podía esperar mucho de ellos. En primer lugar, mi madre había muerto cuando yo tenía tan solo 3 años, y mi padre me repudió cuando decidí ser actriz. Mi hermano mayor siguió el ejemplo de mi padre y tampoco me hubiese apoyado. La tía Gladys me había apoyado en mis sueños y había sido mi aliada incondicional, incluso después de haber dejado a Richard por primera vez. Por desgracia, quedó resentida cuando no tomé su consejo de no volver a aceptar a Richard de nuevo. Por lo tanto, cuando el padre de mi hijo me arrinconó con su propuesta de presentar a mi hijo como legítimo heredero del ducado, estaba sola en el mundo y sin expectativas. No pude negarme, aunque me costó una noche de insomnio para decidirme. Ya veo, usted pensó que no tenía nada que ofrecerle a Terry mientras que su padre podía poner el mundo a sus pies. Lo pensé brevemente. Eleanor respondió. Pero a pesar de que accedí a la propuesta de Richard, no acepté seguir siendo su amante como él quería. Estaba demasiado humillado por su ofrecimiento, que no podía soportar estar en la oscuridad como su amante por el resto de mi vida. Comprendo su indignación, pero amándolo como lo hizo, seguramente le costó mucho renunciar a él. Puedo decirte, querida, que una vez más, que eso casi me mata, especialmente cuando estaba muy enojada conmigo. Nunca imaginó que yo pudiera atreverme a rechazarlo. Lastimé su aristocrático orgullo y como nunca había sido herido, me hizo pagar por ello. Rompimos en términos muy amargos. Todavía recuerdo su fría mirada cuando salió de la casa ese día. No lo volví a ver en varios meses, después de nuestra discusión. Sin embargo, fiel a su parte del trato, me envió una mensualidad para pagar mis gastos, siempre cuando estuviera Terry conmigo. Richard apareció un día para reclamar a su hijo. Era otro hombre, tan frío y distante que me hizo dudar entregarle a mi hijo. Pero finalmente lo hizo. Bueno, cuando vio mis dudas me prometió que el niño se criaría en Estados Unidos y que me permitiría verlo en secreto. Con esa esperanza en la mente dejé ir a Terry. Obviamente el duque no cumplió con su promesa. Lo hizo durante 2 años. Vi a mi hijo tal vez 5 o 6 veces. En un principio la persona de toda su confianza traía al niño a mi casa, pero cuando Terry se empezaba a acercar a su 3er cumpleaños, Richard trajo al niño. Parecía desearme una vez más e insistió en que los 3 podíamos estar juntos como una familia algún día. Debió de haberle extrañado a pesar de su resentimiento. Me imagino que sí, pero yo estaba demasiado lastimada y humillada como para aceptar una reconciliación. Para él yo solo era lo suficientemente buena como para ser su amante, pero no para llevarme a su lado y presentarme como la madre de su hijo y su esposa. Estaba totalmente ofendida. Solo le permitía su presencia en mi casa por Terry. Pero incluso esa aparente felicidad duró poco. Luego el padre de Richard murió. Supongo que el duque se olvidó de la promesa de criar a Terry en los Estados Unidos. Tienes razón. Se llevó a Terry consigo a Inglaterra cuando fue a tomar su título. Todo sucedió muy rápido. Cuando me enteré, los Granchester estaban dejando Nueva York. Ver a mi hijo desaparecer en ese barco fue la cosa más difícil que he hecho, Candy. Sin embargo, me mantuve fiel a mi palabra por el bien de mi hijo. O eso creía en ese entonces. Ahora sé que aun cuando mi decisión fue tomada como la mejor de las intenciones y pensando en el futuro de Terry, fue un error. Solo lo convirtió en un niño solitario y triste. Es por eso que ahora estoy tan agradecida con Dios porque Él puede aspirar a ser feliz a tu lado. Es un hombre diferente cuando está contigo. Candy pensó que era triste que las 2 mujeres que más había amado Terry habían tomado las decisiones equivocadas con la intención de hacerle un bien. Pero ahora estaba claro que ambas se habían equivocado. Espero no defraudar sus esperanzas en esta ocasión, Eleanor. No lo harás, estoy segura. Pero ahora lo que quería mostrarte era esto, anunció la veterana actriz, levantándose de su asiento para abrir las puertas de su armario.
Candy observó su repentino cambio de humor e identificó lo mismo, la capacidad de Terry para cambiar sus emociones en un segundo. Eleanor extrajo un paquete grande que abrió delicadamente y mostró un delicado vestido de color blanco con encajes que llegaba hasta los tobillos estilo imperio. Sé que estaba considerado usar el vestido de la señora Cornwall en la boda, pero me gustaría que pensaras en la posibilidad de usar este. Tal vez es demasiado ostentoso, pero no me pude resistir a comprarlo. Lo vi en una de mis tiendas favoritas hace unos días antes de venir aquí, y el estilo inusual llamó mi atención de inmediato. Con ojos asombrados, Candy observó la combinación de los diseños florales geométricos en el delicado encaje. Cada detalle, desde las cuentas en el dobladillo y los capullos de rosa en el talle, irradiaban encanto y elegancia. Es un sueño, Eleanor. Es tan gentil. Por supuesto que sería un honor para mí usarlo en la boda. Estoy tan feliz de que te guste. Pero, ¿cómo supo mi talla?, preguntó Candy intrigada al observar la etiqueta. Solo tuve que hacer algunas conjeturas por algunos detalles que me dio mi hijo, explicó la señora Baker. Pero luego su rostro se tornó un poco serio. Desafortunadamente no pude encontrar un velo que combinara. No importa, se apresuró a decir Candy. Había pensado en no llevar velo. Hay otra cosa que me gustaría usar. Una banda algo vieja. ¿En serio? Esa es una muy buena idea. Creo que tienes muy buen gusto. Terrence percibió un ligero peso sobre su pecho. Su mano voló automáticamente para descansar en la cabeza de Candy. Envolvió sus dedos en los rizos hasta que su mano alcanzó el cuello. Ella permitió sus caricias en silencio, mientras que su mano en el pecho de él se movía en círculos. Después de un rato de ese intercambio silencioso, la joven lo escuchó tararear la melodía de Auld Lang Syne. Podía escuchar el sonido grave de su voz cerca de sus oídos. Movió la mano para alcanzar la de él, entrelazando sus dedos mientras ahogaba una risita en la piel de él. Buenos días, mi amor, dijo Terry poniendo fin a la canción. Buenos días, Terry. Episodio 2. Los árboles deshojados estaban blanqueados por los copos de nieve que caían insistentemente, aunque solo ligeramente sobre el solemne jardín. La larga procesión de estatuas de piedra se mantenía en vanguardia, y el silencio parecía durar una eternidad. Una ráfaga de tímido viento casi lastimero hizo volar el velo que cubría el rostro de Candy, como si tratara de tomar el valor que le faltaba. Apretó suavemente con su mano el brazo del hombre que la acompañaba. En su otra mano sostenía un ramo de flores blancas que había traído para la ocasión. La joven y su compañero caminaban por las callejuelas, donde solo el silencio y la soledad parecían reinar eternamente. Bajo el velo azul de su sombrero de ala ancha, los ojos de Candy observaban las posturas serenas de las estatuas que adornaban cada tumba. Algunas de ellas extendían sus brazos, como si protegieran a su ser querido. Otras cruzaban sus manos sobre su pecho, en oración incesante. Finalmente, después de caminar entre las tumbas de mármol, el sentimiento de traslado por la abrumadora presencia de la muerte, los dos acompañantes llegaron a las puertas del mausoleo de los Andley. El hombre, vestido de negro como era su costumbre, se colocó en la izquierda de la dama por un momento, mientras subía la escalera de piedra. Extrajo una llave de su abrigo y cubrió las puertas de la magnífica construcción. Luego, volviéndose de nuevo a Candy, él le ofreció su mano para ayudarla a subir por las escaleras. ¿Cree que puedo hacer esto, señorita Candy?, preguntó el hombre con el ceño un poco fruncido. Sí, George. Lo he retrasado mucho tiempo. Tengo que hacerlo ahora. ¿Quiere que vaya con usted?, se ofreció el hombre. Creo que tengo que hacerlo sola, respondió Candy y George simplemente asintió. Sin más comentarios, Candy pasó a un lado de George y entró al mausoleo. Una vez dentro, se maravilló por la manera en que la luz entraba por la cúpula con vidrieras de colores en el techo, por lo que el lugar era menos sombrío que lo que había esperado. Los tonos de morado, amarillo, blanco y azul de la cúpula iluminaban las placas de metal de cada tumba. Candy leyó en silencio los nombres de 4 generaciones de los Andley que estaban allí, esperando pacientemente que la última trompeta anunciara su resurrección. Todavía insegura, dio unos pasos en el mausoleo, escuchando cómo sus zapatos de tacón resonaban en el aire. Finalmente,
después de lo que le pareció una eternidad. Sus ojos se encontraron con la placa que estaba buscando. En memoria de Anthony Brown. Amado hijo. Octubre 1912. Los ojos de Candy acariciaron la inscripción y sus dedos le siguieron. Ligeramente rozaron el nombre de Anthony. Incluso protegidos por su guante de cuero, sus dedos percibieron la frialdad del metal pulido. Pensó que el cálido y radiante Anthony no podía vivir en un lugar tan solitario y frío. He venido a decir adiós, pero me he estado engañando a mí misma, Anthony, murmuró audiblemente. Por mucho que me gustaría que estuvieras aquí, no puedes haber sido retenido detrás de estos muros, sino que al contrario, tú estás en un lugar mucho mejor, donde seguramente la luz es libre. Un lugar donde el invierno nunca congela y mata la vida, y donde las flores nunca se marchitan. Candy suspiró y cerró los ojos por un breve momento. Durante todos estos años te he llevado en mi memoria y de cierta manera, tú siempre tendrás un lugar en mi corazón, hasta que volvamos a encontrarnos, pero, como sabes, él está de regreso. Lo conoces. Tengo la certeza de que en el lugar celestial en el que te encuentras no hay espacio para los celos, ¿verdad? Así que creo que entiendes que después de que te fuiste aprendí a amar de nuevo, de una manera diferente, con un tipo diferente de amor. Pero durante largos años este amor que tuve reprimido, casi al grado como si se hubiera ido a donde tú estás. Pero no exactamente, porque sabía que estaba respirando en algún lugar de este mundo, y esa certeza me lastimaba el corazón. Luché contra estos sentimientos, pero fue en vano. No entendía por qué. Después de que te fuiste me permitiste conocerlo y amarlo para luego tener que olvidarlo y no volverlo a ver. Pero ahora comprendo que solo lo pospusimos, sin darnos cuenta de que era inevitable. Todo lo que quiero decirte es que estoy eternamente agradecida contigo por haber pasado por mi vida. Aunque haya sido un paso tan breve, de alguna forma preparaste el camino para que huyera de Estados Unidos con el dolor de mi pérdida, para poder conocerlo. No nos dimos cuenta en ese momento, pero Dios hizo que nos encontráramos, ya que nos necesitamos mutuamente en muchos aspectos. Yo soy su faro y su puerto seguro, y él mi ancla, mi carne y alma. Gracias, Anthony. Mañana voy a ser su esposa ante los ojos del mundo y comenzaremos una vida nueva. No sé qué es lo que nos depara el futuro después de esto, pero te prometo que pase lo que pase voy a ser una mujer muy feliz. Así que donde estés puedes estar seguro de que voy a estar bien con el amor de mi vida. Descansa en paz, querido Anthony, concluyó, dejando 3 rosas en el florero. Albert y Archie te envían su amor. Luego se movió un par de pasos más y se encontró con la tumba de Alistair, y una sonrisa apareció en su rostro. Querido Steer, la última vez que hablamos, estabas tan seguro de que estaba viajando hacia mi felicidad. Sin embargo, muchas lágrimas tuvieron que ser derramadas antes de que tus buenos deseos se hicieran realidad. Todavía tengo que quejarme de tu cajita de música, ¿sabes? Ha guardado silencio durante todos estos años. ¿Alguna vez la arreglarás? Candy detuvo su monólogo y su sonrisa se enanchó. No, es decir, ya sabes que estoy bromeando, querido amigo. Mientras que Terry está conmigo, la magia de tus buenos deseos perdurarán. Gracias por el amor y la bondad que me concediste en vida. Hasta la próxima vez, querido primo. Candy murmuró una plegaria. Colocó otras 3 rosas en el florero de Steer y finalmente se dirigió hacia la puerta. Cuando salió del mausoleo, la joven ofreció las restantes 6 rosas de su ramo a George. ¿Te gustaría poner estas rosas en la tumba de la tía Rosemary? El rostro del hombre se transfiguró ante las palabras de Candy. Está muy intuitiva, señorita Candy. Sí, muchas gracias, respondió tomando las flores. Candy esperó, dejando que George tuviera su propio momento privado con sus recuerdos. Mientras tanto, ella oraba por él.
pidiéndole a Dios que le mostrara a George la mejor manera de dejar ir y vivir por fin, al igual que Terrence le había enseñado a ella. Episodio 3. Por la tarde de ese mismo día, Candy estaba ocupada haciendo las maletas. La boda se celebraría el día siguiente y después del almuerzo, ella y su esposo viajarían a Nueva York de inmediato. En su mente repasó la lista de todas las cosas que necesitaría para la primera semana, mientras que el resto de sus pertenencias serían enviadas de nuevo a su hogar. Siempre le había gustado viajar ligero, no tenía planes de cambiar el hábito. Si fuera necesario, iría hasta el fin del mundo sin ningún tipo de equipaje, siempre y cuando Terry esté conmigo en este nuevo comienzo. Musitó con los ojos sonriendo ante la idea. Unos cuantos vestidos y trajes que combinen serán suficiente, pensó. Comprobó que lo que dejaba atrás estuviera cuidadosamente empacado en cajas. Hizo un repaso a los objetos más pequeños que todavía tenía que dejar fuera de la maleta con la que viajaría. No pudo evitar que un suspiro melancólico se escapara de su pecho. Había vivido en esa habitación por más de 10 años. Allí, había escondido sus lágrimas y había alzado todas sus oraciones, unidas al nombre de él, desahogando su corazón a Dios, a quien no podía ocultar sus sentimientos. El misal y el rosario, únicas compañías de sus largas noches, descansaban sobre su modesto tocador, como mudos testigos de la increíble potencia de su oración. La joven decidió dejarlos fuera, para poder usarlos en la última noche que pasaría en su antigua habitación. A su lado estaba la cajita de música y bajo de ella el libro de dibujos del pequeño Alistair. Lo miró haciendo una nota mental de llevar el libro a su legítimo dueño antes de que volviera a extraviarse. Candy se giró una vez más, buscando cualquier objeto olvidado que necesitara empacar. Pensó que le dolía dejar a sus maestras. Dejar a los que tanto amaba era la parte más difícil al embarcarse en esta nueva aventura del matrimonio. Sin embargo, estaba tranquila porque la señorita Pony y la hermana María no se quedaban solas, a pesar de su ausencia. Las buenas señoras le habían confesado que, desde la primera carta que Terrence había llegado, habían iniciado sus preparativos para encontrar la ayuda adecuada cuando Candy se fuera. ¿Cómo es que estaban tan seguros de que eventualmente llegaríamos a un entendimiento?, les había preguntado, sorprendida por sus sonrisas. El entendimiento fue un hecho. Desde el momento en el que decidiste responder a su carta, Candy. Era solo cuestión de tiempo para que las cosas volvieran a estar donde debían estar. Los hoyuelos de las mejillas de Candy se dibujaron una vez más en su rostro. Sin saberlo, durante sus viajes en noviembre, habían llevado una carta a los superiores de la hermana María en Cincinnati, solicitando la ayuda de 2 jóvenes novicias, después de que el compromiso se anunció. La hermana María solo requirió hacer una llamada para finalizar los arreglos. Las monjas llegarían justo al día siguiente de que Candy se fuera. Por otro lado, Candy se alegraba que la cuestión económica no representara ningún problema. Las donaciones que habían asegurado durante el año eran más que suficientes, incluso con 2 nuevos miembros en la familia. Además de que Terrence había hecho algunos arreglos para hacer un fondo que cubriera las necesidades del hogar de Pony para los próximos años. Después de dar un último vistazo a su vestido de novia, que había colgado en un maniquí al lado de su cama, salió de su habitación para unirse a la alegre fiesta en la sala. Cuando finalmente llegó, todo el mundo parecía estar involucrado en una conversación muy animada. En una esquina, el pequeño Alistair jugaba con Terrence, ajeno a la amarga realidad que muy pronto su tía querida y su recientemente adquirido tío estaban a kilómetros de distancia. Pensó que sería la primera mala experiencia que el niño pasaría y el corazón de Candy se acercó al niño, sabiendo que sería imposible evitarle ese dolor. ¿Hay aviones tan grandes como un tren, tío G?, preguntó el niño extendiendo los brazos. Nunca he visto uno tan grande, dijo Terrence riendo, pero uno nunca sabe. Quizás algún día seamos capaces de ver uno tan grande. ¡Sí!, Alistair asintió con entusiasmo. Tengo uno en mi libro de colorear. ¿De qué color lo coloreo? Un avión tan grande como un tren, ¿eh? Entonces vas a necesitar muchos crayones. Te puedo ayudar si así lo deseas. El libro de colorear y los crayones están en mi habitación, Esther,
comentó Candy uniéndose a la pareja. Ve a buscarlos. El niño se puso de pie y tirando de la mano de Terrence rogó. Ven conmigo, tío. Terrence le dio al niño una media sonrisa y no pudo negarse a acompañarlo. Siguió a Alistair a la habitación de Candy. La joven los miró con adoración hasta que desaparecieron del pasillo. ¿Guardaste el vestido en el armario?, preguntó Annie, quien también había observado la escena entre su hijo y Terrence. No te preocupes, Annie. Me acordé de dejarlo colgado en el maniquí para evitar que se arrugara. Respondió Candy superficialmente. Pero entonces va a ver el vestido, Annie dijo horrorizada. Es de mala suerte. Candy sonrió pensando que Annie se moriría si supiera que Terrence había visto algo más que su vestido antes de la boda. Está bien, voy a ir a detener la calamidad antes de que caiga sobre mí, respondió la joven burlonamente, poniéndose de pie para seguir a los hombres, aunque solo fuera para apaciguar los temores de su amiga. Sabía muy bien que cuando llegara a su habitación sería demasiado tarde. Cuando finalmente abrió la puerta de su habitación, Alistair estaba tomando su libro de colorear del tocador. Candy pudo escuchar claramente la voz de Terrence detrás del niño advirtiéndole. Wow, pequeño inventor, ten cuidado. Si tiras de esa manera del libro, tirarás la cajita y tu tía no estará muy contenta si la rompes, dijo el hombre salvando a dicho objeto de un desastre. No sirve la cajita, tío, contestó el niño. ¿No sirve? ¿Quieres decir que ya está rota?, Terrence preguntó mientras tomaba la cajita de música de Alistair en sus manos y la abrió para inspeccionarla más de cerca. En ese momento, para asombro de Candy, la vieja melodía que no había escuchado por muchos años llenó de aire una vez más. ¡Funciona!, Steer dijo también sorprendido. Así es, Candy añadió parada detrás de ellos y haciendo que el hombre girara para encontrar sus ojos. ¿Es tan sorprendente?, Terrence preguntó intrigado. Sin responder a su pregunta, Candy tomó la cajita de música en su mano y la abrió y la cerró varias veces. La música comenzaba cada vez que la abría. No lo puedo creer, Terry. Esta cajita no funcionaba en años. ¿Qué le hiciste? Bueno, en realidad nada. Solo la abrí, dijo encogiéndose de hombros. Candy negaba con la cabeza mientras se reía quedamente. Entonces se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla a Terry, murmurando en su oído. ¿Has arreglado la cajita de la felicidad, cariño? ¿Lo hice?, le preguntó dándole una mirada significativa que la hizo ruborizar. Bueno, es una larga historia que te voy a contar, mientras ayudamos a colorear a Steer esta nueva página. ¿Qué dices, Steer?, dijo ella dirigiéndose al niño, dejando la cajita en el tocador y tomando el libro de colorear en sus manos. ¿Es la historia de un héroe?, preguntó el niño, ya cautivado por la perspectiva. Oh, sí, un héroe de guerra que se veía exactamente como tú, Candy respondió tocando la nariz del pequeño Alistair. Entonces Terrence tomó al niño en sus brazos mientras que Candy usaba sus manos para tomar los crayones y el libro. Con las manos llenas del niño y de Candy, el hombre los guió para salir de la habitación. Antes de cerrar la puerta detrás de él, vio el vestido de novia de Candy colgado en un maniquí, pero decidió no decir nada al respecto. Al día siguiente iba a ser su esposa. Su corazón se disparó ante el mero pensamiento. Episodio 4. Miércoles, 7 de enero de 1925. Querido diario, han pasado muchos años desde que escribí en estas páginas. Me cuesta creer que ahora puedo continuar esta historia con una sonrisa plena y sincera en mi rostro. Hoy es el día de mi boda. Adivinen quién es el novio. Sí, el mismo chico del que me quejaba hace 12 años cuando comencé a escribirte. El mismo, pero no exactamente, porque ahora ya no es un niño sino un hombre. Supongo que te estarás preguntando por qué me caso con un presumido caradura, horrible canalla y un incurable patán. Pero también sabes, querido diario, que no es nada de eso. Después de todos estos años, seguramente entiendes que su alma es la más noble que he conocido. Mi alma gemela. Ahora por fin puedo escribir aquí, que amo a Terry con todas las fibras de mi corazón. Él ya es mi esposo en todos los sentidos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Dios y tú lo saben. Esta ceremonia que está a punto de llevarse a cabo, tan pronto cierre este libro, es solo la confirmación de lo que ha estado en mi corazón desde hace mucho, mucho tiempo.
La maravilla de todo esto es que yo he estado en su corazón al mismo tiempo. Él me lo ha demostrado con sus acciones, sus palabras y su cuerpo. Durante muchos años creí que esto sería un sueño que jamás se realizaría. Hoy en día la maleta preparada me dice que esto es real. Después del almuerzo partiré a Nueva York a vivir con él. Mi mano tiembla al escribir esto y tengo que contener las lágrimas de felicidad. No debo arruinar mi maquillaje. Eleanor hizo un trabajo tan excepcional que no la quiero decepcionar si lloro antes de que se tomen las fotos. En unos minutos dejaré de ser Candice White Dudley para siempre. Seré Candice Granchester, o señora de Terrence Graham Granchester si lo prefieres. Puedes llamarme señora Graham, ya que solo lo conocen con su nombre artístico. Ellos ignoran que no es un nombre legal. ¿Puedes creer que han usado su apellido Graham sin saberlo, cambiando todo este tiempo? Supongo que ahí hay algo. Tengo un presentimiento sobre esto. De todos modos, supongo que ya tendremos tiempo de hablar sobre el asunto más adelante, cuando lleguemos a Nueva York. Ahora tengo que irme, querido diario. Gracias por escucharme a mi corazón, que canta junto con las campanas que justo ahora estoy escuchando. C.W.G. Episodio 5. La boda de Candy fue como estar en una nube para ella. Después de todo hubo terminado. Apenas si podía recordar los detalles de rostros sonrientes y llenos de lágrimas a su alrededor. Algunos momentos aquí y allá de los principales aspectos de la ceremonia. Los ojos de Albert estaban llenos de orgullo cuando la condujo a través del pasillo central de la capilla. Antes de entrar le había dicho que se sentía muy orgulloso de ella por haberse convertido en toda una dama que sabe luchar por su felicidad. Candy creyó que una lágrima aparecía en los ojos de Albert, pero no dijo nada por temor a avergonzarlo. Por el contrario, todos los demás, como la señorita Pony y la hermana María, no trataron de ocultar su rostro lleno de lágrimas. Mientras avanzaban por el pasillo, Candy notó que la hermana María sostenía el rosario de plata que Terrence le había dado como regalo de Navidad. Candy sabía que la monja estaba rezando internamente y pasando las cuentas de platas una tras otra con dedos nerviosos. El pañuelo de encaje de la señorita Pony no fue suficiente para contener las lágrimas, incluso detrás de su rostro sonriente. Candy también recordaba que las manos de Annie habían fallado más de una vez mientras tocaba el piano de la capilla, a pesar de su experiencia en el instrumento. Archie, quien irónicamente se había ofrecido para ser el padrino de Terrence, estaba muy serio. Sin embargo, Candy sabía que su primo poco a poco estaba aceptando el hecho de que Terrence formaría parte de la familia. Algún día esperaba que Archie confiara en Terrence tanto como Alistair lo hizo. Jimmy Cadbury y Tom Stevenson habían logrado llegar a la boda en el último minuto. Ahora estaban en silencio junto con la señorita Pony. Candy sabía que Jimmy estaba un poco resentido. Esperaba que el joven pronto perdonara a Terrence por llevársela de Indiana. Eleanor estaba más bella que nunca, con su deslumbrante vestido azul. También estaba haciendo su mejor esfuerzo por contener las lágrimas. Sin embargo, en medio de la ceremonia, ni siquiera sus bien entrenadas habilidades histriónicas la salvaron de no demostrar todas sus emociones. Pero el mejor de todos sus recuerdos fueron los mares azul profundo de los ojos de su Terry, mirándola mientras caminaba hacia él. En una sola mirada parecía reafirmar todas las confesiones de amor que en secreto ya se habían confesado días antes. Otra cosa que recordaba con claridad sin duda era la expresión de sorpresa que Terrence tuvo cuando se dio cuenta de la banda de seda blanca que llevaba puesta en la cabeza. Ella la había atado cuidadosamente, dejando escapar algunos rizos de su cabello para que enmarcaran su rostro. Terrence sonrió al ver sus iniciales en el pañuelo blanco que había perdido hace mucho tiempo. Sus ojos verdes le transmitieron el mensaje que más tarde ambos pondrían en palabras al decir sus votos. Candy siempre recordaba con una sonrisa el momento en el que se juraron amor el uno al otro en su singular manera poco convencional. Sin importar cuántas veces había ensayado sus votos, terminaron siendo de una manera ligeramente diferentes. Terrence hizo una pausa por un segundo, por lo que el público contuvo la respiración solo para sorprenderlo diciendo después: Sí, yo, Terrence Graham Granchester, he venido aquí delante de ti, Candice White Dudley, es porque por fin estoy libre de las falsedades que antes me mantuvieron atado,
porque ahora tengo la libertad de creer que lo imposible puede suceder y que te puedo tomar como mi legítima esposa para tenerte y protegerte de hoy en adelante. Ahora aquí, en presencia de nuestra familia y amigos, ofrezco mi voto solemne de serte fiel para bien o para mal, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, para amarte y cuidarte de ahora en adelante hasta que la muerte nos separe. Y con este anillo te desposo y me comprometo contigo dándote mi palabra de honor, concluyó, deslizando el anillo por el dedo anular de Candy con dedos temblorosos. La joven le sonrió y dio un suspiro antes de responder. Yo, Candice White Dudley, te tomo a ti, Terrence Graham Granchester, esta vez para siempre como mi legítimo esposo. Delante de Dios y de estos testigos, me comprometo a amarte siempre y hasta que la muerte nos separe. Te tomo con todas sus fallas y tus muchas virtudes y me ofrezco a ti como tu esposa, para bien o para mal, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe. Por lo tanto, con este anillo, te desposo. El sacerdote, incapaz de detener la extravagancia, se había resignado al abuso de las líneas tradicionales. Terrence le dedicó a su esposa una sonrisa pícara, feliz de que una vez en su vida podría darse el lujo de torcer las líneas clásicas para su propia conveniencia, sin ninguna consecuencia para su carrera. Candy se sintió feliz de seguir su ejemplo, tal vez demasiado para el gusto del anciano sacerdote. Episodio 6. Finalmente habían llegado el momento de dejar el hogar de Pony y era algo muy difícil para todo el mundo, especialmente para la señorita Pony y para la hermana María. Sin importar cuánto tiempo se había estado preparando para la triste separación, seguía siendo doloroso y terrible. Pero la despedida fue tal vez más difícil de soportar para el pequeño Alistair. Cuando el niño descubrió que su tío y su tía se irían por largo tiempo, rompió en lágrimas más emotivas que jamás había derramado. Candy abrazó al niño con todas sus fuerzas hasta que finalmente Archie lo tomó en brazos. Los recién casados, después de dar su última despedida, entraron en la limusina que los llevaría a Chicago. En el interior, Candy se enjuagó las lágrimas silenciosamente. Terrence le preguntaba si sería suficiente el amor de un hombre, sin importar lo profundo que estuviera clavado en su corazón, para compensar la pérdida de tantos queridos amigos y familia, que ahora agitaban sus manos y que lentamente desaparecían a medida que el auto avanzaba en su camino. Cuando Candy instintivamente apoyó su rostro en el pecho de Terrence, él envolvió su cuerpo con sus brazos y por primera vez en muchos años, rezó para que su amor pudiera ser lo suficiente. Episodio 7. Cada vez que Terrence Graham viajaba, que era muy a menudo debido a su trabajo, siempre lo hacía con estilo. Algunos podrían pensar que era una necesidad de su condición de figura pública, pero la verdad era que le disgustaba las aglomeraciones de personas y esto le obligó a buscar medios más exclusivos de transporte, aunque a veces solo era para mantenerse a solas. Junto con sus hábitos solitarios, también tenía que admitir que bajo su piel de aristócrata necesitaba de lujo para respirar. Por lo tanto, la única manera de viajar a Chicago o a Nueva York que pudiera satisfacer los limitados estándares del siglo XX era exactamente como había planeado regresar a casa después de la boda. Los recién casados fueron conducidos hacia la calle La Salle, donde el tren salía a las 6 de la tarde. Terrence esperaba a tiempo para cenar después de viajar toda la noche y finalmente llegar a su destino a las 9 de la mañana. Él había hecho este viaje muchas veces durante su carrera, pero nunca antes su pulso había corrido tan salvajemente. Caminando por la alfombra roja que cubría la plataforma, con su habitual paso decidido, sintió el calor de la mano de su esposa en la de él. Bajo la expresión habitual de su rostro severo, en parte velado por el sombrero y por la chaqueta con la solapa levantada, sus ojos brillaban de alegría. La joven que caminaba a su lado estudiaba cada uno de sus gestos. A veces ella reprimió una sonrisa porque ella pensaba que la seriedad de su expresión no le hacía justicia a su noble verdadera naturaleza. Terrence apremió el paso, obligándola a caminar más rápido de lo habitual. Sin embargo, Candy no se opuso porque entendía la incapacidad de Terrence de tolerar la presencia de otras personas. Finalmente abordaron el tren, conducidos por un empleado que llevaba su equipaje a su compartimiento privado.
Candy, que nunca había viajado de esa manera, estaba encantada por los paneles de madera que cubrían las paredes del compartimiento, que eran tan pequeñas como una sala de estar. La decoración en el techo y las pequeñas lámparas decían que la comodidad no era suficiente sin su belleza. El empleado del tren dejó las maletas en el suelo y le preguntó a los pasajeros si requerían de cualquier otro servicio. «¿Nos enviaría un camarero? Nos gustaría cenar aquí», le dijo al empleado con educación. Cuando la pareja se quedó a solas, un repentino silencio cayó entre ellos. Sin embargo, él la miró por enésima vez en ese día. Su figura estaba envuelta en un abrigo de piel que ya estaba aflojando. «¿Qué piensa usted de las comodidades del siglo XX, señora Graham?», le preguntó mientras la ayudaba a quitarse el abrigo, colgándolo junto al suyo en un pequeño armario del camarote. «Parece bastante caro», respondió ella un poco distraída por las cosquillas que la cercanía de Terrence le estaba provocando. Terrence se dio cuenta de que Candy se había cambiado el vestido de encaje blanco por uno más cálido, con una falda larga que le llegaba a los tobillos. La oscura forma del vestido azul marino en contraste con su piel blanca del cuello le sentaba maravillosamente. Ella sintió que él la miraba, pero entonces, antes de que pudiera encontrarse con sus ojos, se los apartó. ¿Es que Terry siempre va a ser un enigma para mí? Justo cuando pienso que lo he descubierto, él llega con algo inesperado, se preguntó interiormente. El joven se sentó con aire displicente en el sofá, que parecía ser la pieza central de los muebles del compartimiento. Candy entró en el pequeño baño para mirarse en el espejo. Se acomodó los rizos, que aún mientras estaban sostenidos por el pañuelo blanco transformado por una banda, mientras movía los dedos para volver a formar ondas de su cabello que marcaran su rostro, el brillo de su anillo de boda y compromiso llamaron su atención. Esto era real. Ella era su esposa y esta era su primera noche juntos como una pareja casada. Sin embargo, se sentía un poco frustrada que tuvieran que pasar su noche de bodas en el compartimiento de un tren. Sin duda, un hombre y una mujer no pueden hacer mucho en esta situación. ¿O sí? Candy se sorprendió por sus propios pensamientos. No podía creer que en realidad hubiese pensado eso. Sin embargo, si era sincera consigo misma, la verdad era que deseaba estar con él otra vez, y no solo para acariciarse como lo estuvieron haciendo los días anteriores. ¿Puede una mujer expresar este tipo de cosas?, se preguntó en su mente, observando un rubor que volvía a aparecer en todo su rostro. Dios mío, ¿cuándo me convertí en un jade? Candy seguía debatiéndose en el baño, cuando escuchó la voz del camarero. Terrence ordenó la comida y también le pidió que arreglara el compartimiento para la noche, lo que sea que eso significara. Cuando salió del baño, encontró a su marido con un aire imperturbable leyendo lo que parecía ser un guión. Al verlo ocupado, se sentó a su lado y trató de ocupar sus ojos observando los edificios que aparecían y desaparecían en la ventanilla cuando el tren hacía su huida rápida de Chicago. Después de un rato, los edificios fueron reemplazados por enormes cultivos de plantas que ella conocía muy bien. La joven trató de tomar la mano de Terrence, pero él tenía las dos manos ocupadas sosteniendo el pesado guión, por lo que apoyó el codo en el marco de la ventana y la barbilla en su mano, dejando su otra mano en el hueco de su brazo derecho. Es increíble lo tranquilo que parece. Mientras que yo me estoy aquí quemando, el aire se está volviendo asfixiante aquí, pensó fingiendo estar interesada en el paisaje gris. No pasó mucho tiempo después de que el camarero volvió con el carrito de servicio en las habitaciones. Terrence volvió a hablar con el hombre. Candy le echó una mirada discreta a los dos hombres mientras ellos hablaban. Usualmente hacía todos los arreglos y por primera vez se sentía contenta de que alguien más lo hiciera por ella. Una vez que el camarero se marchó, Terrence regresó a su guión. Candy, perpleja por la indiferencia de Terrence hacia la comida que él había insistido en pedir, se volvió hacia la ventana. Tampoco tenía hambre. Nerviosa, descansó el peso de sus piernas sobre sus tacones altos, levantando la punta de sus pies. Miró sus zapatos azul marino. A pesar de sus esfuerzos para ocupar su mente admirando sus zapatos, pronto se sintió tonta de estar perdiendo su tiempo así. ¿Debería quitarle ese maldito guión de las manos y besarlo con tanto deseo?, pensó. Caray, Candy, ¿no puedes pensar en otra cosa?, se reprendió a sí misma. Finalmente, otro asistente del tren llamó a la puerta. En esta ocasión, Terrence se dirigió a ella por primera vez en 15 minutos. Han venido a arreglar el compartimiento para la noche. ¿Podrías por favor ponerte de pie, Candice? Candy hizo lo que le pidió. Mientras que el empleado entraba en el compartimiento, entre los ojos atónitos de Candy, se transformó el sofá en una cama. El compartimiento tiene una cama, pensó sorprendida. ¿Quiere decir que Terry planea...? ¡Oh, Dios mío!
Candy sintió que un inoportuno rubor cubrió sus mejillas una vez más y tuvo que volver el rostro para esconderlo del empleado del tren. Cuando la tarea se llevó a cabo y el encargado había desaparecido, Candy escuchó el chasquido característico de la cerradura de la puerta mientras que Terrence suspiraba de alivio. «Pensé que todos ellos tardarían una eternidad», exclamó irritado, girando su rostro hacia ella, su expresión facial ahora transformada en aquella que Terrence le había mostrado solo en privado los días anteriores. «¿Todos ellos?», preguntó ella. Terrence le sonrió pícaramente. Después caminó hacia la ventana donde ella estaba. «Sí, todos ellos», explicó bajando las persianas. «Los empleados del tren, el chofer, los criados, mi madre, tus amigos, tus maestras, tu familia, la multitud de la gente, todo el mundo», enumeró con una creciente exasperación. Mientras se acercaba a ella delicadamente, Candy comenzó a pensar que tal vez ese viaje en el tren no iba a ser tan largo como ella lo había pensado. Terrence se detuvo frente a ella y la sujetó por los hombros. «Me refiero a que todos aquellos han estado entre nosotros durante estos 3 últimos días», continuó levantando con su dedo la barbilla de Candy para mirarla a los ojos. «Pensé que nunca nos dejarían solos», concluyó Terrence justo antes de bajar su rostro para rozarlo con la mejilla de ella, mientras movía sus manos para envolver su cintura. «¿No has extrañado esto?», dijo al fin, levantando el cuerpo de Candy hasta que sus rostros estuvieron a su nivel. Sus labios atraparon los de ella y los brazos de Candy se envolvieron en el cuello de Terrence, al igual que sus sentidos explotaban en el asalto de las manos de Terrence viajando por su cuerpo. «Pensé que había extrañado esto», pensó. «Eso es lo que he estado esperando todo este tiempo. Su manera de besarme, sus manos sobre mí. Oh, Dios». Terrence se dio cuenta de que Candy estaba temblando en sus brazos, que le hizo comprender que estaba en sus manos por las cosas que pudieran terminar pronto o durar toda la noche. Se decidió por un segundo, liberando los labios de Candy. «Creo que debemos desnudarnos, mi amor», le dijo al oído, permitiendo que los pies de ella llegaran al suelo una vez más. Ella sintió en silencio, comenzando a quitarse los pendientes, mientras que él se quitaba la chaqueta. Entonces, cuando ella estaba a punto de desatar la banda blanca de su cabeza, la mano de él la disuadió de hacerlo. «Esto que has llevado para mí hoy, mi señora, ha superado el mejor día de mi vida, así como tus votos de amor. Déjatela, por favor», agregó tomando un extremo de la bufanda que colgaba de la nuca de Candy y la apoyaba en su hombro. «Fue mi manera de devolverte lo que legítimamente es tuyo, Terry», le dijo con una sonrisa juguetona, desabrochando seductoramente los botones de su vestido. «¿Qué? ¿El pañuelo o tú?» «Ambos», le respondió sugestivamente. «Si hubiera sabido que el día que te vendé el brazo con mi pañuelo iba a tenerlo de regreso envolviendo un paquete tan delicioso», le dijo abriéndole el vestido con avidez, «lo habría reclamado hace mucho tiempo». «Bueno, el amo del reino puede hacer una nueva solicitud si así lo desea», lo invitó y él actuó reclamando su cuerpo, tanto como el lector puede esperar. Episodio 8. El ruido de la circulación del tren adormecía a Terrence, pero no quería dormir en ese momento. Era cálido y acogedor sentir bajo las sábanas el cuerpo desnudo de Candy. Podía sentir la respiración de ella constante en su pecho. Supo que no estaba dormida. Su espalda era tan suave el tacto que le recordaba la seda. Dejó que sus manos se deslizaran por todas partes. «¿Estás despierta, verdad?», preguntó. «Sí». «¿Puedo preguntarte algo?». «¿Qué cosa?». «¿Qué sucedió después de lo último que escribiste en tu viejo diario?», le preguntó, haciendo por fin la pregunta que había estado en su mente desde que había terminado de leer el diario. «Regresé a Estados Unidos y me convertí en enfermera», respondió sencillamente. «Lo sé, tontita», se rió. «Quiero decir, ¿cómo regresaste? ¿Por qué te fuiste antes de que George o Albert lo supieran? ¿No?», preguntó. «Bueno, sí. Supongo que improvisé», respondió sonriendo. Terrence trazó los hoyuelos del rostro de Candy con su dedo índice, medio encantado con su sonrisa, pero medio alarmada por las implicaciones. «¿Qué quieres decir con improvisar?», insistió. «No sabía exactamente lo que iba a hacer cuando me fui. Solo sabía que no podía permanecer por más tiempo en el colegio y que tenía que regresar a Estados Unidos. Así que solo empaqué y comencé mi viaje.
Viajé en una carretera escondida entre un montón de heno, sin que el conductor lo supiera. Imaginé que me llevaría al puerto. Una vez que estuviera allí, buscaría mi manera de tener dinero para el boleto. Pero me quedé dormida y cuando me desperté estaba en una granja. El agricultor, el señor Carson, era un viudo malhumorado con 3 hijos. Su hija menor se sintió mal y lo ayudé durante su enfermedad. Esto retrasó mi viaje unos días. Entonces ellos me ayudaron a llegar a Southampton. Pero como no tenía dinero para el boleto, alguien me sugirió que me escondiera en algún barco, así que así lo hice. ¿De polizón? No lo puedo creer. Dios mío, eres realmente valiente, dijo riéndose, muy divertido por su audacia. Sé que fue muy irresponsable de mi parte, pero me sentí obligada a estar de regreso antes de que llegara el invierno. Si no podía estar cerca de ti, al menos quería estar en el mismo país que tú y no con todo un océano de distancia. Afortunadamente tuve un viaje seguro e incluso hice algunos amigos en el camino. Conmovido por sus palabras, el joven reflexionó sobre los peligros a los que la chica se había expuesto debido a su impaciente juventud. Se estremeció ante el pensamiento de las miles de calamidades que le podían haber sucedido. Gracias a Dios, nada malo te sucedió, susurró abrazándola más fuerte. No me lo hubiera perdonado si algo te hubiera pasado. Realmente tengo que hacer algo contigo, Terry. ¿Cuándo vas a entender que no todos los desastres en el mundo son tu responsabilidad?, le preguntó con dulzura. Terren sonrió ante el comentario mientras se maravillaba con el hecho de que un simple abrazo le hubiera puesto en ese estado de ánimo otra vez. Quiero saber más sobre tu viaje. ¿Cómo te escondiste?, preguntó mientras le acariciaba de una manera más intencionada. Yo conocí al señor Jenkins. Era un marinero y amigo del señor Carson. Candy trató de continuar con su relato, pero lo hizo muy mal, ya que los besos de Terren sofocaban sus palabras y toda la conversación tuvo que ser pospuesta por un buen rato. Continuará.